Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra Linda. En esta oportunidad, el grupo que vengo integrando ha decidido hacer un artículo de revisión denominada Comercio Internacional, lo cual es conformamos Ayla, Casaño y Cente. Frente a esto, tenemos una introducción que siempre durante la historia, siempre lo que nos ha caracterizado como sociedad es la socialización. A través de esto se ha ido desarrollando varias culturas, como por ejemplo en nuestro caso la Inca y en Centroamérica la Azteca. Es así que mediante esto se estaba desarrollando, por ejemplo, los primeros trueques, donde a partir, por ejemplo, de la equivalencia de carne o, por ejemplo, madera o zapatos, los primeros habitantes empezaban a intercambiar sus productos sin tener un medio equivalente por sus productos. Es así que tras la implementación del modelo neoliberal se produjo varios cambios en la estructura del comercio internacional propiamente dicho. Esto acompañó también a la tercera revolución industrial y por último a la cuarta revolución industrial. En la tercera se hace énfasis en los mercados financieros y la cuarta se hace énfasis a las telecomunicaciones. Es así que el fenómeno en lo cual nuestro artículo de revisión pone su protagonista es que el auge del comercio exterior en el Perú es uno de los factores que influyen en el comercio, en el crecimiento económico del país. Y esta tiene su incidencia en la reducción de brechas como la pobreza y el incremento de la inversión extranjera a través de divisas. Ya en el 2022, el el, el Ministerio de Comercio y Exterior dio sus cifras que más de 8.300 millones de dólares habían ingresado al Perú, producto de la exportación de productos tradicionales y también producto de la importación de productos no tradicionales, como acá se hace énfasis en la industrialización del sector secundario, como es la agroindustria. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bueno, uno, acontecimientos. En la actualidad el Perú está atravesando por un buen momento con respecto al comercio exterior, por lo tanto, el crecimiento económico del país, que incide en la reducción de la pobreza y el incremento de la inversión extranjera. A través de ello hemos planteado la pregunta clave que ¿qué determina el que los países de las empresas se especialicen en producir y vender determinadas mercancías? Para lo cual nuestro grupo ha dado las concepciones desde cuatro puntos de vista, desde la cosmovisión, la filosofía, la teoría y los principios que tiene el comercio internacional. Cosmovisión. Autores como Falcón y Zuriaga señalan la importancia de las relaciones interpersonales internacionales en el ámbito político, comercial, cultural, para el desarrollo integral de las naciones. De esta manera podemos decir que un país tendrá mayor tasa de crecimiento mientras más aperturado esté a la economía mundial. Por su parte, Martínez en el 2019 observa que dentro de las culturas propiamente dichas, las primeras se desarrollaron a base del trueque,
es decir, que no había una moneda de intermedio. Es así que el comercio incipiente que había desarrollado en las primeras culturas llevó a revolucionar todo esto del comercio porque necesitaban una forma de equivalencia para que se intercambiaran los productos. Teorías. Desde tiempos antiguos, distintos autores trataban de explicar el fenómeno del comercio internacional. Es así como los mercantilistas plantearon las primeras ideas consistentes de este tema. Ellos proponían una política proteccionista. En contraposición a los mercantilistas, Adam Smith planteó la teoría de la ventaja absoluta. Nos dice que no es restringiendo las importaciones como un país puede beneficiarse más, sino a través del libre comercio. La ventaja absoluta es la capacidad que tiene un país de producir mercancías con mayor eficiencia que otros, y un país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que posee ventaja absoluta. En base a esta afirmación surge la pregunta, ¿los países que no poseen ventajas absolutas participarán en el comercio internacional? David Ricardo encontró la solución a esta interrogante. Planteó la teoría de la ventaja comparativa, el cual hace referencia a que un país debe especializarse únicamente en la producción de algunos bienes y exportarlos, mas no intentar producir todos los bienes que necesita. De esta manera, los países con desventaja absoluta tendrían la capacidad de competitividad. Distintos autores contemporáneos discrepan sobre la capacidad de las teorías clásicas para explicar la complejidad del comercio internacional. El análisis de la competitividad recae sobre las características específicas de la empresa o la industria, más no de un país. Doy pase a mi compañero. Es así que a través de las escuelas y el pensamiento económico dieron los principios del comercio internacional. Como ya lo hemos destacado, es la ventaja absoluta, donde Adam Smith hacía énfasis en la eficacia de un país, es decir, en el bajo costo que tenía que producir un país en relación a lo que estaba produciendo para el sector externo. Y también más adelante David Ricardo y también Holling plantean sus modelos desde una perspectiva ya fundada por Adam Smith, donde este último nos hace énfasis en la teoría de la fijación de precios, es decir, para cuando hay excedentes de productos y excedentes de ofertantes y excedentes de demandantes, el mercado tiene que fijar para ellos el precio equivalente que les equivaldría a cada uno de estos. Doy pase a mi siguiente compañero. Procedimientos. Para la redacción del artículo se buscó información en bases de datos como Cielo y Dialnet, repositorios nacionales e internacionales, también cosechadores como Alicia, La Referencia y OATD. La metodología es revisión literaria, el enfoque cualitativo y cuantitativo, el tipo de investigación descriptivo, instrumentos de redacción como un gestor de referencia Zotero. Continuando con la exposición, voy a mostrar los resultados que nuestro grupo ha logrado dar. Se destaca tres resultados. El primero, que el comercio es de gran importancia, ya que permite la integración y el desarrollo de los países. Esto también se puede decir que beneficia de un lado desigual, más beneficia a los países desarrollados que en vías de desarrollo. El resultado dos, que la determinación para el crecimiento económico es a base de la productividad del trabajo, el nivel del capital físico, el capital financiero, y también hacemos énfasis en la innovación tecnológica.
y también para conseguir un crecimiento económico con el comercio internacional. Una de las estrategias que debe de seguir un país es elaborar buenas políticas de integración. Es decir, estos tendrían que tener un enfoque cuantitativo y cualitativo, resaltando los aspectos económicos y sociales de la población. Y por último, el resultado 3, que a través de la revolución, el comercio internacional ha pasado y ha tenido un cambio de estructura. Esto en lo económico, político, educacional y social, para cambiar las formas de trabajo y también las formas de intercambiar bienes y servicios. Y hacemos énfasis acá en los sistemas de información que en nuestra actualidad ha sido una oportunidad para los empresarios y también ha cambiado los modos de comprar y vender. Y a esto llegamos como énfasis, dado la relevancia que es el comercio electrónico que en pandemia muchos empresarios han utilizado para poder seguir con sus actividades a través de la banca, el YAPE, la banca móvil. Ellos han podido seguir sus transacciones. En este gráfico hacemos énfasis en cómo se estaba desarrollando los países cuando no había pandemia. Cuando, por ejemplo, se habían restringido todos los sectores de la economía, podemos ver que hay un desplome de todas las actividades, de las exportaciones e importaciones. Y también, como es natural, dado la relevancia, esto no ha perdurado en el tiempo, dado que los gobiernos han adoptado la reactivación económica en todos los países. Doy pase a mi siguiente compañero. Discusiones. Afirmamos que existen relaciones a nivel político y cultural entre países que intercambian bienes y servicios, porque existen relaciones sociales, y esto se establece en el modo y los medios de producción. Además, hay una dependencia entre países, y la economía de los denominados dominados están condicionados al desarrollo y la expansión de las economías dominantes. En ese sentido, podemos asegurar que nuestra economía es dependiente, ya que estamos sometidos al contexto internacional en relación a la fijación de precios. También coincidimos con Falcón, quien señala la importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales, que es primordial para el logro del desarrollo integral de las naciones. Y por último, entre las consecuencias negativas del comercio internacional, observamos en el Perú la pérdida de valores como la identidad y el patrimonio. Para finalizar la exposición tenemos las conclusiones, donde destacamos que es importante para nuestra sociedad el comercio internacional porque señalan nuevas formas para intercambiar bienes y servicios, a su vez desarrollar en nuestro país nuevos modos y medios de trabajo, como es el caso del comercio electrónico. Muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes y eso sería todo. Ok. Se pasaron, por favor, casi 2 minutos en el tiempo, ¿ya? Consulto, nos quedan más o menos 8 minutos para terminar la clase y si nos podemos quedar unos 12, 8, sería unos 5 minutos más para que sus compañeros terminen de presentar. ¿Es posible, chicos? Sí, Miss. Ok, bien, adelante. Empezamos con el siguiente equipo, por favor. Sí, Miss. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el plan heterodoxo. Para empezar, tenemos que definir el objeto. El objeto es el análisis del plan heterodoxo en el periodo 1985 y 1990, en el periodo en el que gobernó Alan García.
Y con esto, pues, se da la pregunta, ¿no? ¿Qué parámetros es que delimitó la eficiencia del plan heterodoxo en cuanto al gobierno aprista? Pasemos a la parte conceptual. Iniciamos con filosofía. Por la naturaleza del modelo heterodoxo, se rescata ideas marxistas muy incipientes, ya que las mismas moldeaban el actuar político de García. Acá me gustaría hacer un paréntesis, ya que Alan García era un pensador original, influido por las ideas marxistas heterodoxas de Aya de la Torre, desde sus años juveniles. Los planteos económicos y socialistas de Aya de la Torre eran muy semejantes a los de los socialismos europeos. En su planteo más radical, el APAR hablaba de la nacionalización de la tierra, también de la industria, o como sus ejes programáticos, ¿no? Así pues, el APRA también dejó de lado el estatismo dirigista y evolucionó hacia posiciones más moderadas. Esto coincide con algunos planteos de su fundador, Víctor Raúl Aya de la Torre, y se refleja más que nada en la exposición de García, quien designó economías ortodoxos en su gabinete y apoyó la firma del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos en su momento. Vamos a las teorías. El plan heterodoxo consistía en congelar los precios y elevar los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. Para financiar el alza de salarios y el subsidio de los alimentos, García utilizó las reservas internacionales dejadas por Belaúnde y recortó el pago de la deuda externa a 10% de las exportaciones. El Producto Bruto Interno, o PBI, creció en 8.6 en 1986 y 6.8 en 1987. En la cosmovisión, bueno, podemos acá analizar en diferentes aspectos el gobierno de García. En lo económico, la deuda arrastrada del gobierno de Velasco impidió la inversión pública a gran escala. Fue durante este gobierno, donde la deuda externa alarmante inició, debido en parte a la masiva compra de armamento soviético. El gobierno militar de Morales Bermúdez tuvo que renegociar la deuda, aceptando las severas condiciones impuestas por el FMI. Ya con Belaúnde Terry, la situación se agravó. Así que en 1984 dejó de hacer algunos pagos, aunque manteniendo siempre su voluntad de pagar. Tal era la situación en ese momento, que cuando asumió el poder el gobierno aprista, el ministro de Economía, desde entonces, Luis Alva Castro, siguiendo la política trazada por García, anunció que se atendería el pago de la deuda externa sin sacrificar más al pueblo y sin aceptar las condiciones propuestas por el FMI. También está en lo social. El Perú se dilataba por la violencia ocasionada no solo por Sendero Luminoso o MRTA, sino también por las manos del Estado. Aquí también quiero hacer otro paréntesis, que para tratar de neutralizar la acción subversiva, se unificó las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa y también se unificaron las fuerzas policiales. La PIP, en entonces era la Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, para dar origen a la PNP, Policía Nacional del Perú. Pero la subversión creció y puso en evidencia la crisis del Estado peruano, ya que las matanzas por parte de las manos del Estado mostraban la ineficiencia y total desapego de la realidad nacional, como por ejemplo la matanza de terroristas en varias cárceles de Lima el 19 de junio de 1986, conocida como la matanza del Frontón. Cabe resaltar que la violencia del conflicto durante el gobierno de Alan García llegó a sus puntos más críticos en 1986 y 1988. No doy paso a mi gente compañero. Bien, como sabemos, ¿no? Que en el gobierno de Alan García, pues la reestructuración de la economía peruana era lo primordial, luego del fracasado experimento militar de los años 70. Pues así nació el congelamiento de precios y de costos, esto a causa de las políticas antiimperialistas, o sea, una estrepitosa caída de la inversión privada que se veía reflejada en la reducción de su participación del PBI. La contracción de la economía se focalizó en los sectores minería y manufactura. La caída fue guiada por exportaciones y se acentuó por un gasto público procíclico, con caídas tanto en el consumo como en la inversión pública. Romero pues, nos dice que el término dolarización se hizo punzante para García, ya que el ahorro de divisas se imposibilitó a causa del pago de la deuda, como explicó mi compañero, el 10% de las exportaciones, ¿no?
Como haciendo una comparación, pues la economía peruana era como un globo que poco a poco se desinfla, a causa de que el Estado era ineficiente y la inversión extranjera se manchaba. En el libro El péndulo peruano de Efraín González, nos recuerda que a inicios de 1967 el país iba directamente a una crisis de reserva, a pesar de medidas tomadas por el gobierno, como disminuir el gasto. El país dejó de recibir apoyo financiero a nivel internacional. Así pues, llegamos a los resultados, ¿no? Al cuadro estadístico que refiere que a inicios de su periodo aprista, pues la tasa de inflación era un poco más de 1000% anual, y al finalizar su periodo, esto aumentó, esta tasa se incrementó hasta casi 7000% anual, algo que sin duda hizo que el Perú sea un país insostenible económicamente a lo largo de la aplicación del plan heterodoxo. A esto se sumó pues la decisión de que García estatizara los bancos para así tener un control del tipo de cambio y de factores financieros. Como resultado de esto, pues todos los bancos extranjeros cerraron y se fueron del país, al mismo tiempo que las reservas internacionales siguieron decayendo. Pero, ¿cómo llegamos a esto verdaderamente? Es que las medidas iniciales tomadas por el gobierno aprista de congelamiento de precios elevaron las remuneraciones reales. Esto hizo que se expanda la demanda interna de bienes del sector secundario y del sector terciario. Así llegamos a los índices del dato de precios al consumo. Es que en el año de 1969 este índice pues se eleva y ello ocasiona que esto se exprese en un alza de precios. El alza esporádica de los precios generaría un aumento en la tasa de inflación. En conclusión, pues pudimos observar que el gobierno de Alan García presentó características económicas que perjudicaron a las exportaciones, y ello pues muchas veces generó un menor poder adquisitivo de la moneda nacional. Pero, ¿por qué se dio esto? Pues simple, el gobierno de Alan García tuvo una disciplina económicamente primitiva y que fue una especie de economía cerrada que solo generó inflación en el territorio patrio. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañeros. Ok, más bien gracias a ustedes porque han terminado muchos minutos antes, eso es verdad, pero sobre todo dentro del tiempo de lo que es nuestra clase, ¿no? A ver, por favor, lo que estaría pendiente ahora es darles sus notas. Para ello les voy a pedir que el día jueves, que tenemos de acuerdo a nuestro horario, les voy a estar alcanzando su registro de notas igual a las 7:15. Les doy sus notas, chequeamos, verificamos y damos por finalizada nuestra actividad. ¿Sí? Por favor, indiquen todos presente a través del chat. El equipo de Cajahuanca, voy a pedirles que me indiquen quiénes más están en su equipo. Sí, profesora. Está Cristian González, Ujú, Espinal Jorlin, ujú, Díaz Toro y ujú. Aliaga Espinosa. Aliaga Espinosa. Bien, chicos, gracias. Nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense. Gracias, Miss. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, chicos.